¿Por qué voy a compartir este sermón que lo compartí en otro lado, no acá? Porque lo que siento en mi corazón muy fuerte es compartir lo que Dios nos dio durante estas últimas 2 semanas a nosotros como familia, que nos movimos. A un lado fui yo solo, a otro fuimos todos juntos. La Javi Parada es la única que se va a repetir esta prédica porque la compartí en Concepción hace algunos días, pero mientras adorábamos, llegué a la convicción de que lo que ya estaba en mi corazón, que era compartir lo que Dios hizo y nos dio, involucraba también lo que fue esto que compartí con los jóvenes en Concepción. No porque crea que sea una prédica tan fabulosa que implica predicarla 2 veces, sino porque esto conecta con lo que vivimos durante esta semana, que estuvimos, para quienes no saben, en Enciende, que es un campamento de jóvenes que hace Roger Cunningham, que es uno de los padres espirituales de la Iglesia Viña en Chile. Y pasaron tantas cosas increíbles del mover del Espíritu de Dios que nosotros no podemos controlar, que son cosas que yo no te puedo ofrecer. No hay algo que yo pueda hacer para asegurar que va a caer un rayo del cielo y va a quedar la patada. Pero lo que yo quiero hacer hoy es, primero, invitarte a ir a la Biblia para hablar acerca de Jesús como nuestro Rey. Y luego quiero hacer un ejercicio de invitar al Espíritu Santo, de orar por los enfermos y de orar por una impartición de dones. A lo mejor ni siquiera he escuchado lo que son los dones ni una impartición. Jamás yo he hecho esto. Si has venido por primera vez y me escuchas hablar de estas cosas, son cosas que nunca hice, que nunca dije. Así que no te hagas todavía una idea de esta iglesia en función de lo que va a pasar hoy. Pero tengo esta determinación. Vamos a hacer esto hoy. Yo soy un tipo súper común, no soy un tipo particularmente como súper espiritual en el sentido de que cuando yo oro pasen cosas. Tengo muchas expectativas de eso y he visto pasar muchas cosas, pero no es que estoy hablando sobre todo para los que vienen hace poquito. No es que si hoy pasa algo, te hagas una idea de algo de la historia hasta este momento. Esta es la determinación que tengo. Hoy vamos a orar porque el Espíritu sea derramado y haya gente que sea sanada y haya gente que reciba impartición del Espíritu Santo. Pero si no pasa nada, no estoy poniendo ese parche de voy a orar para que te sane y a lo mejor no te sane. No, si no pasa nada, lo vamos a hacer el próximo domingo. Y si no pasa nada, lo vamos a hacer el siguiente, porque va a pasar. Yo tengo la certeza de que va a pasar. Y si no es hoy, va a ser la próxima semana, porque yo no sé cómo va a pasar, porque no es algo que yo venga a darles que yo tenga, no lo tengo, pero está. Entonces vamos a orar después de compartir esta palabra. Y yo espero que esta palabra prepare el corazón para eso. Y la palabra tiene por título, voy a darle una última oportunidad a mi tablet, a ver si carga, porque la letra ahí es más grande, o si no voy a tener que hacerlo con el teléfono. Sí. Y va a ser doloroso para mí hacerlo con el teléfono. Ya. Esa fue la introducción. 5 minutos. Vamos. El título de esta prédica es El Evangelio es el Rey y su reino. Voy a hablar de 2 o 3 palabras que voy a explicar como el significado de la palabra, pero no quiero enredarlos ni que parezca una cuestión que pretende ser teológica. Para el que tiene una mente más teológica va a decir, ay, se da color, son palabras comunes y corrientes. Pero quiero como enfatizar un punto. Y es que nosotros en este espacio, no solo aquí en la Casa del Padre, sino en el movimiento de la Viña, que es del que nosotros somos parte como iglesia, enseñamos mucho y no nos cansamos de enseñar el tema de lo profundamente valioso, indispensable, increíble y hermoso que es
el poder tener intimidad relacional real con Dios como papá. Con Dios como un papá de verdad. Un papá con el que puedo ser totalmente honesto, descarnadamente honesto. Y la Biblia enseña mucho acerca de Dios trino como alguien extremadamente cercano. La Biblia dice que Jesús es nuestro hermano, que Él camina con nosotros, que es nuestro consolador. Luego el Espíritu Santo es otro consolador que ha venido para este tiempo a hacer su casa en nosotros, tanto en el interior de cada uno de nosotros como en medio de los lugares en los que la iglesia se reúne. Todo esto tiene que ver con que Dios es algo que teológicamente se llama inmanencia. Inmanencia significa que Dios está aquí con nosotros, en nuestro caminar. Su omnipresencia se manifiesta en que cuando yo hablo con Él, Él está al lado mío. Jesús camina al lado mío de verdad. La Biblia dice que, en palabras de Jesús, que Dios sabe cuántos cabellos hay en nuestra cabeza. Él está preocupado de cosas pequeñas. David en uno de sus salmos dice que nuestros anhelos no le son ocultos. Yo no sé si a ti te ha pasado, voy a usar el mismo ejemplo que usé el otro día, pero no sé si te ha pasado alguna vez que tenías ganas de comer algo rico y como que suspiraste delante de Dios porque no tenías ni uno. O eran las 2 de la mañana y era imposible que algo hubiera abierto. Y Dios, conociendo tu corazón, hace que alguien toque a las 2 de la mañana la puerta de tu casa y tú tengas mucho susto porque no debería nadie tocar la puerta de tu casa a esa hora, pero era para dejar una hamburguesa e irse corriendo. Y tú, después de hacerle todos los testeos químicos para saber que esa hamburguesa no es para matarte, te la comes. Dios a veces hace esto de regalonearnos de una forma que tú dices, qué locura que Dios, siendo el rey del universo, le importe que yo tenía ganas de comer una hamburguesa. Qué locura que Dios sabe que se me habían roto las zapatillas y no tenía cómo comprarme zapatillas y Él hace que alguien provea justo las lucas para unas zapatillas que eran las que yo quería. Dios es así de real en su cercanía. Eso es totalmente cierto. Él está preocupado de que nosotros estemos abrigados y no tengamos hambre. Él provee todo lo que nosotros necesitamos. El Dios del universo provee todo lo que nosotros necesitamos. Es verdaderamente mi papá. Cuando los cristianos en el mundo se hablan unos a otros diciéndose hermano tanto, hermano Rodrigo, hermano Hugo, hermanito amado Mau, la jerga que sea que usemos para referirnos unos a otros como hermanos, o cuando nosotros hablamos decimos familia, buenos días, refleja una realidad del reino de Dios que es la verdad. Somos hermanos porque Dios es nuestro papá de verdad, Jesús es nuestro hermano de verdad y nosotros somos hermanos unos de otros porque tenemos al mismo papá. Entonces, esto de que somos familia, de que Dios es nuestro papá, de que Jesús es nuestro hermano, es verdad. Esto significa que Dios está accesible para ti y para mí en todo, para arrepentirnos, para pedir perdón, para hacer a veces incluso una rabieta. No por romantizar que las rabietas sean algo bonito o bueno, pero Dios está ahí como papá de verdad. Ahora, siendo esto absolutamente indispensable para conocer a Dios, siendo esto profundamente valioso, tenemos que decir que Jesús, al mismo tiempo que es nuestro hermano, nuestro paisano, quien nos consuela, quien nos defiende, quien intercede por nosotros, quien nos enseña, quien nos abraza, quien murió por nosotros, todas esas cosas que tienen que ver con su amor derramado inconmensurablemente y su cercanía, Jesús también es más. No es solo eso. Y cuando yo me relaciono con Jesús, tengo un verdadero hermano y un verdadero amigo, pero si pienso que eso es todo lo que hay, se desfigura Jesús en cuanto a su realidad para mí. Esto pasa con el Padre y pasa con el Espíritu Santo. Corro el riesgo de metérmelo al bolsillo y pensar que Jesús es alguien que yo puedo usar para satisfacer mis propios deseos y empezar a suspirar más a ver si Jesús me manda 600 hamburguesas
¿Y qué pasa cuando todos mis anhelos son escuchados y Jesús se transforma en un cajero automático que me da todo lo que yo anhelo? 600 hamburguesas pueden hacer bastante mal, ¿cierto? Hasta matarme, si me las como todas en una noche. Entonces Jesús no está para satisfacer mis anhelos, aunque Él libremente y con ternura muchas veces lo hace. Porque Jesús es también más que esto. Quiero poner un pin a eso y quiero ahora hablarte de otra palabra. Antes de llegar a la segunda palabra, voy a meter otra palabra entre medio. La palabra que quiero poner entre medio como paréntesis de esta primera parte es evangelio. Dije, el título de esta prédica es El evangelio es el rey y su reino. Entonces quiero explicarte un poquito lo que es el evangelio en términos bíblicos. A veces hay palabras que las usamos tanto como llamarnos unos a otros hermano, que termina no significando nada, termina siendo un modismo. Y cuando algo es un modismo y es despojado de su contenido, se transforma en una jerga nomás. Entonces, ¿qué hacemos muchos? No nos digamos más hermanos, para no caer en la jerga que la gente que llega de afuera no entiende que es esa cuestión. Y nos decimos ahora familia, es lo mismo. ¿Pero por qué? Como para volver a darle significado. Pero ojo que en un 2x3 descargamos la palabra familia de significado, porque es lo mismo, es simplemente otra forma de llamar a la misma cosa. Entonces, evangelio es una de estas palabras a las que le pasa lo mismo. Una palabra que usamos tanto que a veces se nos olvida lo que significa, o nunca supimos y nos conformamos con una parte de lo que significa. Entonces, normalmente nosotros tenemos como evangelio dos cosas. Los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, o entregar el evangelio. Ir y decir, Jesús murió por ti, ocupó tu lugar, derramó su sangre por ti, resucitó al tercer día, está sentado a la diestra del Padre, y si tú crees esto y lo recibes en tu corazón, entonces Él viene y rescata tu vida de la muerte, te saca de tinieblas a luz y te vas a ir al cielo el día de mañana, porque los méritos de Jesús fueron soltados sobre ti cuando tú depositaste tu fe en Él. Perfecto. Esas dos cosas, evangelio sí es. El punto es que el evangelio no es solo eso. Y te quiero dar solo dos datos para eso. Primero, la palabra evangelio, con una palabra así como suena más chamullín, pero en griego, que en los tiempos de Jesús era común que los judíos, que muchos de ellos no hablaban hebreo porque habían tenido varias historias de deportación, el idioma más común era el griego, incluso para los judíos, porque era el idioma culturalmente imperante. Entonces, la mayoría de la gente común, cuando leía las escrituras del Antiguo Testamento, lo que leía era la traducción griega, ¿ya? Y en la traducción griega del Antiguo Testamento hay varios pasajes en los que aparece la palabra evangelio, pero solo quiero mencionar uno, y es Isaías 52:7, que dice así: qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que trae buenas noticias de paz y de salvación, las noticias de que el Dios de Israel reina. La primera idea es que esa expresión buenas noticias en el griego es evangelio. ¿Por qué te quiero decir esto? Porque ya existía en el contexto cultural judío la idea de lo que es el evangelio. El evangelio es la buena noticia. ¿Pero la buena noticia de qué? Isaías habla en dos niveles. Por un lado, en la buena noticia de Jesús, porque Isaías habla mucho acerca de Jesús. Es un profeta que habla mucho acerca de muchos años después, los tiempos de Jesús. Pero también esta profecía en tiempos de Jesús era una profecía que anunciaba el regreso del exilio de Israel desde Babilonia. Históricamente eso ya había pasado, pero los judíos tenían la expectativa de que el regreso de la deportación, de estar cautivos, esclavos en otro país, aun cuando había ocurrido físicamente, todavía no se cumplía por completo espiritualmente.
Israel todavía no experimentaba lo que era volver de verdad de la cautividad espiritual. Entonces muchos asociaban esta idea con el Mesías. Y por eso es que aquí Isaías dice las noticias de que el Dios de Israel reina. Y en los tiempos de Jesús había una expectativa del regreso del Mesías, pero que reflejaba también o enseñaba también la idea del regreso de ser esclavos. Entonces, la palabra evangelio tenía un componente en la cultura judía de los tiempos de Jesús. Pero además, esta palabra tenía un significado en la propia cultura griega, fuera de la iglesia, fuera de la religión judía, fuera de todo concepto religioso. Y era que la palabra evangelio en griego era un término que se usaba para referirse al anuncio de una gran victoria, de un nacimiento o de la coronación de un emperador. Cuando un rey o un emperador del tiempo de los romanos ganaba una gran batalla o era coronado, venía una persona pregonando acerca de la victoria de ese hombre y contando toda la historia acerca de cómo ese hombre había llegado a ser rey, cómo ese hombre había llegado a ser emperador. Y hay un ejemplo de esto en la literatura no cristiana, no religiosa, de cuando el emperador Augusto llegó a ser emperador en el año 31 a.C. Y te leo lo que la gente anunciaba en ese tiempo. Dice así, esta era una lectura del Evangelio de Augusto. Dice, la providencia que ha ordenado nuestras vidas, mostrando su preocupación y celo, ha ordenado la más perfecta consumación a través de Augusto, dándole virtud para ejercer la obra de benefactor entre los hombres y, con él, enviándonos a nosotros, a los que seguirán un Salvador que pone fin a la guerra, que implanta el orden por doquier. El nacimiento de un Dios, Augusto sería en este caso, fue el principio del mundo, de las alegres nuevas que él ha traído a todos. Las buenas noticias son cómo Augusto llegó a ser emperador. ¿Por qué te cuento estas dos historias? Porque muchas veces en la Biblia encontramos términos que tienen más de un significado y que son profundos. En este caso, cuando un judío leía la palabra evangelio, entendía que se trataba de las buenas noticias de que la cautividad había terminado. Pero al mismo tiempo, cuando alguien griego leía la palabra evangelio, entendía que se estaba hablando del anuncio de cómo un fulano había llegado a ser rey o emperador, cómo nació, cómo vivió, cómo ganó batallas que llevaron a finalmente su coronación. Entonces, un judío que tenía tanto la cultura griega como la propia, cuando leía la palabra evangelio, sabía que estaba frente a un término que expresaba no cualquier buena noticia, sino la buena noticia del rey judío que regresa, que saca de la cautividad y de cómo esa persona, el Mesías, había llegado a ser rey. Entonces, quiero volver a lo que venía diciendo antes de este interludio de la palabra evangelio. Los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, no solo hablan de cómo Jesús vivió su vida para morir en la cruz, sino que hablan acerca de cómo Jesús llegó a ser el rey prometido. Y la crucifixión es el momento en que Jesús fue coronado y entronizado como rey. Vuelvo otra vez varios pasos atrás para meterte esta segunda y última palabra antes del paréntesis, que es la palabra trascendencia. Jesús es inmanente, está con nosotros, camina conmigo, me ama, me conoce, le importan mis deseos, mis quebrantos, me perdona. Está conmigo de verdad. La Biblia enseña eso. Él es el que consuela, Él es el que aconseja, el que acompaña, el que acaricia, el que abraza. Puedo poner como Juan mi cabeza recostada en su pecho y escuchar su corazón. De verdad puedo hacer eso. Él de verdad es así de cercano. Pero al mismo tiempo es trascendente porque la Biblia dice que Jesús es rey. Dice que la tierra es el estrado de los pies de Dios. Dios está cerca, pero no me puedo olvidar que es juez, que es fuego consumidor, que toda la tierra es demasiado pequeña para contener su gloria y su grandeza.
Entonces, cuando yo me relaciono con Jesús, con el Dios Trino, solamente desde el que es mi paisano, y me olvido de que es rey, me olvido de que es temible, me olvido de que es glorioso, me pierdo una parte de lo que es el Evangelio. Y puedo perderle el respeto, perder el temor y perder la perspectiva de que Jesús es más. Y si tú has conocido a Jesús tanto como rey como tu amigo, yo te digo que Jesús es más, siempre es más. Cada vez que yo me encuentro con Jesús, me doy cuenta de que es más de lo que yo pensaba. Es más grande, es más hermoso, es más fuerte, es más cercano, es más lindo. Siempre es más. Así que quiero sumar solamente esta perspectiva de cómo Jesús llegó a ser rey. De pensar que los evangelios nos cuentan precisamente la historia de cómo Jesús llegó a ser rey. Y de cómo la historia de las cosas que Jesús hizo precisamente son también un ejemplo de cómo se manifiesta el reino de este rey. Cuando Jesús sanaba, cuando Jesús liberaba, cuando Jesús enseñaba, cuando Jesús salvaba, cuando Jesús predicaba, cada vez que Él hacía estas cosas, el reino de los cielos era manifestado. Y el corazón de su mensaje era: el reino de los cielos ha llegado, está aquí, está cerca, arrepiéntanse. Arrepiéntanse porque la gloria del Rey ha descendido y ha irrumpido en medio de nosotros. Y cuando alguien ve la gloria de Dios, la primera sensación es: chuta, me voy a morir. Porque es tanta su hermosura, su belleza, su poder, que esa es como la primera respuesta natural. Voy a tomar una pausa para ver mi reloj. Vamos relativamente bien, más de 2 horas no va esto. Luego, este Jesús cercano, pero también glorioso, llegó a ser rey en la Biblia, cumpliendo todas las profecías acerca de él como Mesías, Hijo de Dios y Emmanuel, de manera particular y especial a través de la crucifixión. Y en la crucifixión encontramos algunos símbolos. Primero está la parodia de los romanos, que como el juicio en contra de Jesús desde la perspectiva romana era que él se había autoproclamado rey, entonces los soldados romanos, mientras lo preparaban para ser crucificado, elaboran estos símbolos para burlarse de él. No voy a detenerme en cada símbolo para no hacerla demasiado larga, pero le ponen una corona de espinas a Jesús, le ponen un manto púrpura y arman un cetro improvisado como un palito. La corona del rey, los colores del manto de un rey y el cetro que refleja la autoridad del rey. Y se burlaban diciendo: salve Jesús Nazareno, rey de los judíos, burlándose. Y cuando Jesús es condenado, ya oficialmente con el último decreto, ponen sobre la cruz la razón de por qué está siendo crucificado. Y Pilato le pone esta abreviatura INRI, que significa Jesús Nazareno, rey de los judíos. Y los líderes judíos que estaban buscando crucificarlo le dijeron: no pongáis esa cuestión, ponle, él dice que es el rey de los judíos. Y Pilato, que no había sido muy valiente hasta el momento, dijo por primera vez algo relativamente valiente, le dijo: no, queda la cuestión así como está nomás. Entonces, hay una burla y hay un error desde la perspectiva de los propios romanos. Pero la burla y el error lo que hace es vestir a Jesús con su ropa real y luego poner un letrero que anuncia el edicto de que Él es rey. Jesús es clavado a esta cruz y la cruz es levantada y sus pies quedan por sobre todos los que estaban presentes. Y en el momento en que la cruz es levantada, la burla se transforma en la realidad. Las tinieblas pensaron que matando a Jesús se acababa toda esta revuelta en el mundo espiritual. Pensaron que si mataban a Jesús se acababa la historia. Y como las tinieblas odian al Hijo de Dios, entonces la idea era no solo matarlo, sino ridiculizarlo, atormentarlo y hacerlo padecer la peor de las muertes posibles. Entonces Jesús, ridiculizado, ya lleno de latigazos, con una corona enterrada para burlarse de él, es levantado en la cruz.
Pero pasa esto. Y quiero que empieces a disponer tu corazón para lo que esto implica para nosotros. Una vez que Jesús fue levantado, comienza a pasar algo que las tinieblas no sospecharon jamás. Porque ese ser levantado en la cruz, la Biblia no dice, paréntesis pequeño, no dice que la victoria de Jesús fue el haber resucitado. El haber resucitado fue la confirmación de que todo lo que se había dicho y todo lo que Jesús había hecho era verdad. Pero la Biblia le dice esto, que Jesús anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. De esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales y los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Se estaban burlando de Jesús con una parodia, salve rey de los judíos. Y de repente las tinieblas que habían movilizado a los judíos y a los romanos para burlarse de Jesús públicamente, se dieron cuenta de que Jesús había sido revestido de ropa real de verdad. Y su corona era de verdad, era fea, pero era la corona del rey. Tenía el manto púrpura de la autoridad del rey, el cetro de la autoridad real del rey para juzgar. Y estaba por sobre todos, y todos estaban debajo de sus pies. Y todo lo que las tinieblas habían hecho para ridiculizarlo se transformó en la derrota más escandalosa de la historia. Y eso trajo tu libertad, pero tu libertad no depende solamente de que Jesús murió, sino de que es rey. Él es el rey, así llegó a ser rey. Se burlaron de él, pero resulta que sí era el Hijo de Dios. Muchos pensaban que no, pero sí era el Hijo de Dios. Entonces la Biblia dice en otro pasaje en Filipenses que Jesús se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua que confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Las tinieblas que se habían burlado vieron el despliegue de la gloria y del poder de Jesús de tal forma, tan real, que por fuerza, cuando el nombre de Jesús es proclamado, las tinieblas tienen que obedecer. No tienen opción. No se dieron cuenta de que prepararon el camino para que el rey retomara el gobierno que había sido perdido en Edén. Y ahora las tinieblas tienen que arrodillarse y tienen que confesar: Jesús es el único rey, es el único Señor. Y aquí es donde viene la parte un poco compleja a veces para nosotros de asimilar. Él es mi hermano, es mi compañero. Yo le cuento todo lo que hay en mí, a veces cosas horribles, porque Él me conoce. Y yo abro mi corazón con Él y le digo: Jesús, hice esto, pensé esto, dejé de hacer esto, cosas horribles. Y Él está y me perdona y me vuelve a extender. Pero no me puedo olvidar de que está sentado en su trono. Y el que esté sentado en su trono y que las tinieblas reconozcan su autoridad, me deja a mí frente a la pregunta: si las tinieblas obedecen y se doblegan delante de Él, ¿cómo estoy yo reconociendo en mi vida que Él es Rey? Cuando tomo decisiones, ¿estoy pensando en cómo Jesús me compra la siguiente hamburguesa? ¿O estoy pensando en cómo le doy la gloria al Rey que compró mi vida con su sangre y está sentado en el trono a la diestra del Padre y tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra? Cuando yo estoy en un tiempo malo, estoy pensando todo el tiempo en cómo Jesús tiene que solucionar mis problemas, mis dolores, o estoy pensando en cómo confiar en que en la medida en que yo obedezco al Rey, le entrego mi vida, me doy en adoración y en gratitud, Él toma el control y me conduce para bien, porque es un Rey bueno. Pero si saco de la ecuación el tema de que Jesús es mi Rey y que las tinieblas se dan cuenta y que las tinieblas tienen que obedecer, muchas veces los cristianos nos transformamos en personas que reconocen menos
la realeza de Cristo que las propias tinieblas. Y eso no debería pasar. Nosotros somos quienes siguen a este Rey humilde, maravilloso. Obviamente mucho más que las tinieblas. Y voy a terminar con la lectura de estos otros pasajes. Apocalipsis 1, 12 al 17 dice lo siguiente. Cuando me di vuelta para ver quién me hablaba, esto dice Juan, que escribió el Apocalipsis, vi 7 candelabros de oro y en pie, en medio de los candelabros, había alguien semejante al Hijo del Hombre, parecido a Jesús. Vestía una túnica larga con una banda de oro que cruzaba el pecho. La cabeza y el cabello eran blancos como la lana, tan blancos como la nieve, y los ojos eran como llamas de fuego. Los pies eran como bronce pulido, refinado en un horno, y su voz tronaba como potentes olas del mar. Tenía 7 estrellas en la mano derecha y una espada aguda de doble filo salía de su boca, y la cara era semejante al sol cuando brilla en todo su esplendor. Cuando lo vi, caí a sus pies como muerto. Pero él puso su mano derecha sobre mí y me dijo, no tengas miedo, yo soy el primero y el último. Jesús te levanta cuando tú te humillas, cuando tú reconoces delante de su gloria que la única opción es caer desplomado porque es tanta su perfección, su santidad y su belleza. Entonces Él te dice, levántate, no tengas miedo. Yo quiero caminar contigo y quiero hablarte mis palabras y quiero hablarte de ti, de mis planes para muchísimas personas y descubrirte mis secretos. Pero eso viene como la confianza que ocurre después de que yo reconozco su divinidad. Lo reconozco como rey. Y más adelante, al final de este mismo libro, casi al final, dice, esta imagen que tiene Juan al principio de Apocalipsis es la imagen de Jesús recién resucitado y lo ve en su gloria. Pero luego él ve también imágenes de cosas que van a suceder en el futuro. Y él ve a Jesús nuevamente en el futuro. Y dice Apocalipsis 19, 11 lo siguiente. Entonces vi el cielo abierto y había allí un caballo blanco. Su jinete se llamaba Fiel y Verdadero, porque juzga con rectitud y hace una guerra justa. Sus ojos eran como llamas de fuego y llevaba muchas coronas en la cabeza. Tenía escrito un nombre que nadie entendía excepto él mismo. Llevaba puesta una túnica bañada en sangre y su título era La Palabra de Dios. Los ejércitos de los cielos, vestidos de lino blanco y puro, de la más alta calidad, lo seguían en caballos blancos. De su boca salía una espada afilada para derribar a las naciones. Él gobernará con vara de hierro y desatará el furor de la ira de Dios, el Todopoderoso, como jugo que corre en el lagar. Y en la túnica, a la altura del muslo, estaba escrito el título Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Jesús dice esta advertencia: nadie puede servir a 2 señores, porque odiará a uno y amará al otro, será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y al dinero, dice en ese pasaje. Pero si Jesús es tu rey, no puede haber otras cosas que huelan a rey en tu vida. Y lo que yo quiero invitarte a hacer, antes de la segunda parte, que también dura una hora, es a preguntarte primero si hay cosas en tu vida que ocupen un lugar parecido a un trono. Puede ser tu trabajo, puede ser tu familia, puede ser tus sueños, puede ser tu profesión, puede ser una adicción, puede ser cualquier cosa que crees que es lo que necesitas en tu vida. Cuando estás cansado, vas a buscar descanso ahí. Cuando quieres soñar en el futuro, piensas en eso que quieres lograr. ¿Hay algo en tu vida que parezca que está rivalizando con Jesús como rey? Voy a dar un minuto para que puedas pensar en eso y preguntarle al Espíritu Santo que pueda mostrarte. A lo mejor va a ser así, rapidísimo, que vas a entender algo que Dios te está diciendo.
A lo mejor necesitas pensarlo un poco. Pero la invitación que quiero hacerte hoy es, ¿estás dispuesto a reconocer a Jesús como tu único rey y a renunciar a aquello que huele a rey en tu vida y que rivaliza con Jesús? Porque este Jesús sigue siendo el Dios celoso, que no admite que en nuestra vida haya altares para otros dioses, para ídolos, para cualquier cosa que busque ocupar el trono de nuestra vida. Te doy un minuto para pensar y luego te invito a que podamos orar. Por lo que quiero que hagamos hoy es que confieses y renuncies. Esto es algo que tienes que hacer en libertad porque es muy serio. Vas a estar confesando y exponiendo lo que necesita ser roto en tu vida para dar lugar a Jesús como único y verdadero Rey. Y yo voy a orar para que el Espíritu Santo revele a Jesús como Rey y que nuestra respuesta sea mejor que la de las tinieblas, que nos tiremos de guata fácilmente por reconocer esa gloria y que podamos confesar. Porque cuando yo confieso, cuando yo digo Jesús, no soy digno de estar ante tu gloria, porque hago todas estas cosas, hay todas estas cosas rotas y sucias en mí. Entonces Jesús me toma del hombro y me dice, no tengas miedo, yo soy, no tengas miedo. Porque al que se humilla, Dios lo exalta. Pero al que se exalta a sí mismo, como el de esta parábola que dice que gracias Señor, porque yo no soy como este publicano, sino que soy un hombre bueno. El que se considera bueno a sí mismo, suficientemente bueno, no sale justificado. Pero el que confiesa, recibe misericordia. Esto no es una prédica para que tú te sientas rancio, poca cosa, culpable. Es para que la gloria de Cristo sea revelada y nuestra respuesta sea adecuada, para que disfrutemos que tener un rey como Jesús es lo mejor que nos puede pasar. Obedecer a Jesús es lo mejor que nos puede pasar, porque es un rey bueno. No hay nadie a quien podamos confiarle en nuestra vida como a Jesús. Por eso necesitamos un solo rey, porque cualquier otro rey te va a llevar a lugares penca. Si tu rey es tu pega te va a saturar, te va a hastiar, te va a restar de tu familia. Si tu pega es tu propio cuerpo y encontrarte precioso, te vas a añejar y vas a dejar de ser precioso. Si tu pega son las lucas, te vas a encontrar que las lucas nunca te van a satisfacer. Si tu rey es cualquier cosa, incluso tu familia, te vas a encontrar con que no satisface y que al final te enferma. Y tu familia no necesita ni un papá, ni una mamá, ni un hombre, ni una mujer, ni un esposo, ni una esposa cuya prioridad sea la familia misma. Porque lo que la familia necesita es a Jesús. Y si yo quiero que mi familia esté lo mejor posible, entonces no me enfoco primero en mi familia, me enfoco en Jesús, quien pastorea a mi familia mejor que yo. Y Él me va a dar la sabiduría para ser un buen papá, un buen esposo, para arrepentirme, para pedir perdón y para hacer las cosas que mi familia necesita. Por eso nada ni nadie, ni siquiera lo que tú consideras que es absolutamente bueno, puede estar en un lugar parecido a Jesús en el trono de tu vida. ¿Hay algo en el trono de tu vida que necesitas confesar y soltar hoy? Por primera vez tenemos espacio. Así que te voy a invitar a que pases, a que vengas y confieses. No necesito escucharlo yo, pero ven, arrodíllate delante de Jesús, toma la posición de tu cuerpo que sea necesaria para estar delante de Jesús, a sus pies, y decirle: Jesús, confieso que he estado haciendo esto, que esto ha estado ocupando tu lugar, y te pido perdón. Y te pido que pongas tu mano sobre mi hombro y me pueda parar. ¿Hay alguien que quiera hacer eso hoy? Yo puedo esperar mucho rato. Todos quienes quieran venir,
esta historia empieza así. Porque luego va a venir la segunda prédica.